Hola a todas y todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a la clase, no sé qué clase, pero, pero vamos a hablar en esta clase en particular sobre la desigualdad. Eh, Primero, la primera parte vamos a ver todo lo que es sobre clase y raza, y luego en la segunda parte me gustaría que nos interiorizáramos más en el tema de género. Bueno, este capítulo es el capítulo número 3 del libro que es la base de este curso. El capítulo se llama Desigualdad, enfocado principalmente en la raza, la clase y el género. Este capítulo lo escribió un autor que ya vimos al comienzo, que es George Reed Andrews. Y lo que intenta decirnos en este capítulo es que tenemos que ver que parte de la desigualdad que vive la población afrolatina en el continente se debe a una desigualdad social y económica que está implicada obviamente dentro de un contexto, dentro de una historia de cada país, de cada formación de las naciones también, y de cómo esto también ha influido en lo que es la raza y lo que es la clase. Luego hablaremos de también cómo ha influido en el género. El estado actual en materia de desigualdad es un tema de preocupación académica y política. La mayoría de las investigaciones académicas se centran en ver cómo la desigualdad se ha dado en la población afro-latinoamericana. Los patrones de desigualdad continúan profundamente arraigados como parte de los cimientos de la estructura social latinoamericana. Bueno, esto lo vemos en toda la sociedad en general, no solamente en la población afro, pero hay que tener claro que la población afro se ha visto aún más afectada que la población blanca normal. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desigualdad? En el nivel más simple y literal, desigualdad alude a cualquier relación en la que los valores numéricos u otros asociados a los ítems que se están comparando no son iguales. Es decir, de una gama amplia de bienes, por ejemplo, los ingresos, la educación, la salud, la vivienda, si yo tengo mayor acceso a la salud o a la vivienda que otros, ya hay una desigualdad. Son dos cosas que podemos comparar, y si hay algo que alguien recibe más que el otro, ya estamos hablando de desigualdad. Este concepto de desigualdad también se aplica a cualidades y a relaciones que pueden ser más difíciles de medir en términos cuantitativos, pero que sí se miden en términos cualitativos, por ejemplo, por medios de etnografía o de la antropología en general. Durante el periodo colonial hubo poco debate público en la región, si acaso lo hubo, acerca de si era apropiado o incluso socialmente necesaria la desigualdad extrema. La independencia introdujo nuevos conceptos como la igualdad cívica y jurídica en la vida pública, que trataron de arreglar estos temas de la desigualdad que ya estaba inserta en el continente, pero claramente esto no se cumplió y la desigualdad sigue hasta el día de hoy. En las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, los debates sobre las causas y consecuencias de la desigualdad extrema se volvieron más específicos e intensos. Los exponentes de, por ejemplo, la teoría de la dependencia, los teólogos de la liberación, ya sean los gobiernos también marxistas, trataron de lograr una significativa redistribución de la riqueza y oportunidades, pero muchos se quedaron solamente centrados en un tema de clase, pero se olvidaron de la raza y más aún del género. Durante la mayor parte del siglo XX, las doctrinas nacionales de la democracia racial y la inclusión racial, que ya habíamos conversado anteriormente, la teoría desarrollista, la modernización, las crisis de izquierda, de derecha, la desigualdad socioeconómica latente en Latinoamérica en términos de clase, se comenzaron a notar con mayor profundidad. No obstante, la década de los 70 y de los 80, y en respuesta también al surgimiento de siempre tener en cuenta esto, al surgimiento de nuevos movimientos sociales, diferentes actores académicos como sociólogos y economistas comenzaron a prestar cada vez más atención al papel de la raza y el género en los factores que causan y sostienen la desigualdad social. Es imposible separar los efectos que producen las diferencias de raza, género y clase
Por eso los investigadores que estudian estos efectos desarrollan el concepto que sobre todo lo dice una feminista negra, Patricia Hill Collins, de la interseccionalidad, que tiene que ver con la idea de que los patrones de desigualdad racial, de género y de clase se intersectan e interactúan de modos complejos para que producen finalmente desigualdades durables y categóricas, que son muy difíciles de desentrañar y de desterrar. Bueno, los africanos y los afrodescendientes participaban en estas interacciones y se vieron afectados totalmente por ellas. Por lo mismo también se estudia dentro de las investigaciones cómo la gente de color, la gente negra respondía ante estas desigualdades, procurando al mismo tiempo desarrollar estrategias individuales y también familiares de progreso y movilizándose dentro de la movilidad social, se dice, para combatir la exclusión social y racial a través de los movimientos sociales. Las estructuras de desigualdad impuestas por el régimen colonial, y esto hay que tenerlo en cuenta, echaron raíces profundas que continuaron afectando a las sociedades de la región durante los siglos que vinieron, 19, 20, incluso ahora. Bueno, aquí esto era una introducción nomás al tema, ahora quisiera plantear unas preguntas que van a guiar esta clase. Entender cómo se expresa la desigualdad de las poblaciones africanas y afro desde la colonia hasta la actualidad, hasta qué punto las diferencias raciales en el acceso a los beneficios sociales, salud, viviendas, educación, entre otros, están determinadas por factores estructurales. ¿Cómo se ve la desigualdad en cuanto a la raza, en cuanto a la clase, en cuanto al género? ¿Cómo influye la discriminación y los prejuicios? Y también dentro de, entendiendo que estamos estudiando para ser antropólogos, ¿cómo piensa la gente el tema de la raza? ¿Lo incorpora o no a sus vidas cotidianas? Bueno, en el texto de George nos empieza hablando sobre las bases coloniales. Y se pregunta, ¿cuánto de la desigualdad de hoy en América Latina puede remontarse a la experiencia colonial de la región, y en particular a la mano de obra forzada, las imposiciones tributarias y la exclusión social establecidas por cuestiones de raza? No, la gran mayoría de las colonias europeas en el Nuevo Mundo, incluido Brasil y la mayor parte de la América española, experimentaron una desigualdad extrema en la distribución de riqueza, capital humano e influencia política también. Las sociedades que comenzaron con mucha desigualdad tendieron a desarrollarla, también con instituciones que colaboraron a la persistencia de una desigualdad sustantiva dentro del continente. Las instituciones coloniales producen actores económicos de las élites y definen también las divisiones étnicas de la sociedad. Esto fue la base que ha provocado una intensa desigualdad en el continente. Desde el inicio de la colonización europea en América Latina, la desigualdad que se basada en las diferencias legadas ha formado parte intrínseca del régimen colonial. Esas diferencias se conceptualizaron en términos de sangre, más que de raza, de sangre pura e impura, que funcionaban de manera muy similar a las diferencias raciales. De tal modo que las leyes de castas, hay que entender y hay que saber que había toda una casta, habían castas aquí en la región, del que trajeron consigo los españoles y también los portugueses en Brasil. Fue el primer corpus sistemático de leyes raciales en el mundo atlántico. La sociedad colonial encarnó todos los elementos requeridos para perpetuar una estructura social proclive a la desigualdad. El propósito de las leyes de casta era definir y aplicar condiciones de desigualdad entre los grupos identificados por su herencia cultural y racial. Los pueblos indígenas pagaban tributos, estaban con las encomiendas y también debían, pagar impuestos a la corona. Esa era una casta, también estaban los negros y obviamente los blancos españoles. Bueno, los indígenas también fueron sometidos a esclavitud, pero a mediados del siglo XVI la esclavitud de los indígenas fue prohibida por ambos imperios, por el español y el portugués.
A lo largo del periodo colonial, el peso de la esclavitud fue cayendo cada vez más en los africanos y sus descendientes que en los indígenas. Asimismo, los indígenas, a pesar de esto, de haber sido también bastante explotados y esclavizados por parte de los colonos, mantuvieron una cierta libertad jurídica, derechos colectivos a la tierra y un cierto autogobierno bastante limitado, ¿no? Pero cierto autogobierno. En cambio, los africanos y los afrodescendientes vivieron en condiciones de esclavitud y formaron parte de la casta inferior de toda la sociedad colonial, sin tener derecho a tierra, a votos, ni a ningún tipo de política ni de creencia propia. Los historiadores han demostrado que las condiciones de esclavitud varían significativamente según el periodo de que se tratara, del lugar donde vivían los esclavos, del tipo de trabajo que eran obligados a realizar y de otros factores, obviamente. La diversidad ocupacional era mayor en las ciudades que en los pueblos. Al mismo tiempo, también hubo una alta población libre que se benefició económicamente de la importación de esclavos. La esclavitud como institución inevitablemente se convirtió en un régimen de desigualdad extrema. Tan alarmantes como las consecuencias materiales de la esclavitud fueron también sus impactos simbólicos e ideológicos. Desde la justificación por parte de la religión para evangelizar a los africanos, las mismas que permitían que hubiese una crueldad y también abuso en el sistema de esclavitud, que y también todo lo que es más ideológico en cuanto a los estereotipos, a las discriminaciones negativas, obviamente, que se fueron difundiendo en la sociedad colonial por sobre la población africana y que se reflejaban totalmente en las políticas públicas, en la la privación sistemática y los estereotipos raciales que se arraigaron profundamente en las colonias tanto de España como de Portugal. Hacia el 1800, la mayoría de los negros y mulatos en América Latina habían nacido libres o habían obtenido su libertad. Como resultado, la población de negros y mulatos libres superaba en número a los esclavos. En vista de las leyes raciales que imperaban en la época colonial, los negros y mulatos libres recurrían a una amplia variedad de estrategias para lograr un ascenso o una movilidad social. Estaban, por ejemplo, las hermandades católicas y sobre todo las unidades de milicias coloniales. Mientras intentaban estrategias de progreso colectivo, también habían otras de progreso individual. Por ejemplo, el acumular riqueza a través del trabajo que podían hacer también como esclavos y sobre todo como libres, y tratar de hacer estos documentos que se llamaban gracias al sacar. Ese era el nombre que recibían, en el cual ellos pedían dejar de ser considerados bajo una condición racial y pasar a ser blancos, a pesar de que su piel era negra.